Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase de hoy para la parte de idioma portugués. Solo me confirman, si me hacen el favor de confirmarme si ya pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla, porque no me aparece acá que me manda que se está cargando. Lo vuelvo a compartir, quizás así se muestra nuevamente. Bueno, vamos a iniciar entonces con el versículo de esta semana que corresponde a Mateo 6:27. En español nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es interesante ver este versículo ya que dependiendo del idioma, la traducción va tomando matices diferentes. Y es debido a que Jesús originalmente utilizó una expresión para referirse a algo que no se puede hacer, algo que no se puede, que por más esfuerzo, empeño o lo que sea que pongamos, no vamos a cambiar esa situación. En el español nos da la idea de hacernos más altos. El codo era la unidad de medida en tiempos bíblicos, que es como que hoy hablemos de la yarda, ¿verdad? Y en otras palabras, estaba diciéndonos quién va a venir y va a añadirle un codo, significaría quién va a crecer más. Nadie puede crecer más por afanarse o por preocuparse. Bien, eso vendría siendo prácticamente lo que teníamos en este versículo, pero cuando vamos a la lengua portuguesa, encontramos algo diferente, porque en portugués tenemos en Mateo 6:27 algo diferente y nos dice, ¿será que con todas las preocupaciones juntas podrá acrescentar un único momento a vida de voces? Y cuando lo vemos así, nos damos cuenta que la traducción cambia bastante, ya que si vemos ahí, ¿será que con todas las preocupaciones juntas? Nos dice, ¿será que con todas esas preocupaciones juntas podrá o pueden acrecentar? Es el término que aparece aquí. Que claro, podemos traducirlo al español como eso, ¿verdad? Algo que crece, acrecentar, aunque se parece entre el inglés, entre el español y el portugués, se escribe de manera un poquito diferente, pero se refiere a aumentarse, ¿ya? Se puede aumentar. Un único momento a vida de voces, nos dice, pueden agregarle con preocuparse mucho, aunque junten todas sus preocupaciones, dice, ¿será que pueden incrementar, añadir, agregar, o como lo tenemos abajo, adicionar eh, un momento a su vida? Ahí es donde encontramos que la retórica de esta frase cambia, porque por un lado se nos está como diciendo, bueno, esto tiene que ver con lo que vendría siendo este una unidad de medida, un codo, unidad de medida de longitud. Pero cuando vemos en el caso de la lengua portuguesa, no se enfoca en ese tipo. Se enfoca en otra idea que sería como quien dice, aunque juntemos todas nuestras preocupaciones, ¿será que el tiempo que le hemos invertido a preocuparnos por las cosas materiales nos va a dar más vida o nos va a dar una hora? Porque hay unas traducciones que dicen que quién puede añadirle una hora más a su vida. Es obvio que al final de cuentas, como es el lenguaje retórico, es una especie de comparativa, ¿verdad? Entre cosas que se encuentran en la naturaleza, cosas que no podemos cambiar porque nadie puede hacerse más alto. Una vez el cuerpo llega a su nivel hasta donde va a crecer, hay una etapa en la cual el cuerpo crece y después ya no crece. Y curiosamente, cuando se hace la persona o vamos creciendo y vamos llegando a las edades de la vejez,
ya ocurre que en vez de mantener la altura, nos hacemos más bajitos. O sea, como que va en regresión el proceso. Y es algo que no podemos, por más que lo intentemos evitar. Hubo un tiempo en el cual nuestro cuerpo creció, pero fuera de eso no va a crecer más. Por otro lado, no podemos manejar el tiempo. No podemos hacer que el día tenga más de 24 horas. Son cosas que no podemos cambiar. Entonces, la reflexión para esta semana tiene que ver con eso. ¿Podemos añadir algo, digamos, a nuestras vidas? Bueno, muy pocas cosas podríamos añadir en términos de querer cambiar lo que la naturaleza nos da. Ya cuando nos preocupamos, no va a variar nada. El mundo va a seguir siendo el mismo, el sol va a salir igual, la luna va a seguir saliendo, las estrellas van a seguir mostrándose. Todo lo que Dios ha dispuesto va a seguir funcionando bajo sus mismas leyes, por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos. Lo que nos invita a esto es a descargar todo nuestro afán que se convierte en estrés en nuestro Dios. Bueno, con eso terminamos y hoy vamos a pasar a trabajar con, teníamos pendiente un tema, permítame, que creo que aquí había cargado ya otra cuestión. Vamos a ver, teníamos pendiente ese tema. Vamos a trabajar con los meses du año, los meses del año. Aquí los tenemos, son los mismos 12, al igual que los días de la semana. Recordemos que estamos trabajando bajo un calendario greco-romano, ¿verdad? Y por lo tanto, el calendario greco-romano pues hace uso de 12 meses del año. Vamos a ver la pronunciación de ellos. Primer lugar, la palabra meses se escribe igual en portugués y en español, pero la vamos a pronunciar bastante diferente. Vamos a decir meses, meses. Es importante hacer notar que suena como el apellido del jugador de fútbol, ¿ve? Nada más que esta, vamos a hacerla con Z. Mesis, no es Mesis, porque si hacemos cis es S, este es con Z, mesis. Y luego vamos a hacer du, mesis du y año. Bueno, esta palabra, ¿verdad? Es la que nos suele dar problema en español porque comenzamos a compararla con otra cosa. Y es sinónimo casi siempre de risas o de cosas en las clases de portugués para los hispanohablantes, ¿verdad? O los que hablamos español, ¿verdad? Pero la realidad es que no suena como en español, suena a U. Nuevamente estamos viendo os que se convierten en us cuando están al final de las palabras. Entonces, meses do año. Vamos a ir al primero, ¿verdad? Y vamos a ver la pronunciación. Quizás lo voy a ir haciendo por bloques eh, para que no nos quede así como cortado. El primer mes lo podemos encontrar con diferentes pronunciaciones. Esta que está acá es la pronunciación del IPA. Esta que está aquí vendría siendo la pronunciación en transliterado, es decir, escrito en español para que suene a portugués. Lo que sí quiero destacar acá es que este sonido, recordemos que se puede reemplazar por una I o por una J. Entonces, cuando se usa con la J, podría sonar como que solo fuese una E. Y cuando se usa con la I, creo que es el sonido que vamos a apuntar a sacar en las clases. Es decir, a ese le vamos a llamar janeiro. Janeiro. Sería el primer mes del año. Se escribe así, nótese nuevamente. Bueno, aquí vamos a encontrar un montón de meses que terminan con lo que vendría siendo os. Y ya todas esas o se van a convertir en u. Entonces, janeiro va a ser el primero. Quiero que notemos que esta es el sonido G, es el sonido que se suele hacer para la J y la G, a veces en el caso del inglés. Luego usamos una A, luego el NEI, aquí es donde algunas veces suena a NEC, janecro, pero es menos frecuente que se pronuncie con esto. Siempre que encontramos ese diptongo EI en palabras en portugués, siempre vamos a tener la pronunciación con la I corta, como esta de acá, y la pronunciación como con una J. Janeiro o janeiro. Más comúnmente es janeiro. Es el primer mes del año y el nombre, en este caso, sí
Los días de la semana recordarán que habíamos hablado, ¿verdad? De lo de la primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta feira, todas esas ahí. Y que decíamos que se distinguen del español, se distinguen del inglés, en que son nombres que los romanos le pusieron a esos días y que hacen referencia a deidades, pero que el portugués se asemeja más al estilo en el cual los días de la semana son llamados en el calendario hebreo, que es por un orden. Entonces, eso en los días de la semana así es, pero para los meses do ano ya no sigue eso mismo. Es decir, aquí utilizaron los mismos nombres con referencias a deidades. Por ejemplo, Janeiro, así como Río de Janeiro, por ejemplo, esa ciudad hace referencia a este mismo y no es el mes para referirse al mes de enero, sino que esto es para referirse al dios Janus, que se pronuncia en inglés, en el caso de portugués es Jano, que se vendría siendo el dios de las primicias. En español se dice el dios Jano. También se le llama el dios de las dos caras. Entonces, es una referencia a él. Y de hecho, este mes del que vamos a ver siguiente, ahí entenderemos por qué la celebración, ¿verdad? Más famosa de Brasil, del carnaval, por qué el carnaval se celebra en estas fechas. Pero sigamos viendo el segundo mes del año. Ese segundo mes es separado, tiene varias sílabas que debemos de ir separando. En primer lugar, recordar que es con V y no es con la B, es con B, no con B. En este caso, vamos a pronunciarlo como febrero. Febrero es el sonido para este. En el caso de febrero, es, a veces se puede combinar, digamos, esto como Feb y se omite el sonido de acá y terminamos diciendo Eleiru. Entonces tenemos febrero, febrero. Es el sonido que vamos a hacer para este. Es el mes de febrero. Misma característica, termina en O y suena con U y comparte esto y esto mismo. Bien. El nombre febrero procede del latín febra y nótese allí febrero. En inglés tenemos February o February y tendríamos en este caso febrero para lo que vendría siendo portugués. El nombre febra es en honor a un festival. En el segundo mes del año para el calendario romano era el mes del Festival de la Limpieza, le llamaban ellos. Era un festival que el término de limpieza nada que ver realmente con algo limpio, al contrario, ¿verdad? Era una celebración en donde eh, el dios al que la dedicaban era Baco, es decir, era el dios del vino. Y el Festival de Febra precisamente consistía en eso, en embriagarse. Curiosamente ocurría el 15 del mes. Ahí podríamos ir atando cabo, ¿ve? El 14 de febrero, el 15 de febrero, febrero, y el Carnaval do Río. El Carnaval de Río se celebra también en esas mismas fechas. Eh, es claro que yo creo que de todos los países a nivel del mundo que han seguido, digamos, el calendario greco-romano, se nos ha vendido la idea de San Valentín y del 14 de febrero, pero a donde no entra esa idea es a Brasil. En Brasil no. Para ellos esta fiesta es más importante incluso que la misma Navidad. ¿Ve? Esa fiesta es el máximo esplendor. Los romanos la celebraban porque le llamaban el Festival de la Limpieza por las lluvias que caían. Entre janeiro y febrero era el cambio de estación, terminaba el invierno y se preparaban para la llegada de lo que venía siendo la primavera. Entonces era común que en estas fechas lloviese, pero no una lluvia fuerte, era una lluvia, digamos, muy suave. Entonces, de ahí la idea de
la limpieza a través de esa agua. Entonces tenemos febrero, enero y febrero. Se parecen mucho al español, no vamos a tener mayor problemas. Ahora, vamos a ir al tercer mes. El tercer mes, aquí encontramos lo que vendría siendo una ere gutural. Por esa razón se nos dice que la sonemos como una J. Eh, y aquí sí vamos a encontrar un cambio en términos de las pronunciaciones. Y es que a veces esta C se pronuncia como K y a veces se pronuncia como S. Entonces vamos a encontrar algunas pronunciaciones que nos lo van a decir como Macu, Maccu, para referirse a marzo, y hay otras que la van a pronunciar como Maxu, como una S. De hecho, son los dos sonidos que la K puede tomar para el portugués, para el inglés y para el español. La C no tiene un sonido y toma sonido de K o toma sonido de S. Entonces, bien lo podemos decir como Macu o como Maxu, cualquiera de las dos. Característica termina con O y la O se vuelve U. Janeiro, febrero, Maxu. Vamos a ir al cuarto mes. El cuarto mes se escribe igual. Se escribe igual. Ay, se me olvidó el dato de este, ¿verdad? Marzo es en honor a Marte. El mes de marzo, como nosotros lo conocemos, Marzo. Y el nombre que en inglés, por ejemplo, es Mars, ahí es más literal, hace en honor a Marte. Marte, el dios de la guerra. De acuerdo a la mitología griega, corresponde a Ares, pero para los romanos era Marte. Eh, en esta fecha, la primavera era la época para salir a campañas en batalla. Es decir, si querían ir a conquistar algo, la vida de un romano consistía en eso, en salir a conquistar a otros pueblos, otras naciones. Entonces, esta era la época ideal. Ellos no peleaban en el invierno porque el frío no lo permitía. Sabían que tenían en contra el clima. Entonces, esa era la época para ir a guerrear contra alguna nación. Por eso era un mes muy importante. De hecho, originalmente el calendario no tenía 12 meses, tenía nada más 10. Y ese era el primer mes realmente. Luego se agregaron los otros dos. Bien, ahora regresando a abril. ¿Qué tiene ese de interesante? ¿Qué es de las palabras que en inglés do Brasil se cambia la L por U? Entonces tenemos febrero, tenemos janeiro, tenemos marzo y tenemos abril. Veamos que hasta acá todos están terminando en U. En el caso de los tres primeros es porque la O es el final que se convierte en U, pero esa es abril. Es una L que se convierte en U, característica de portugués al estilo brasileño. Bueno, de ese no tenemos mayor que mencionar, más que el término abril, en inglés es April, viene del latín apero. Apero, que significa el florecimiento, ¿verdad? Cuando florecen, cuando una flor nace y comienza a abrirse su capullo. Eh, en honor, pues, a que es en el inicio, llegamos ya de la primavera. Bien, luego llegamos a mayo, que nuevamente encontramos otro que termina en O y se convierte a U, mayo. Entonces, yo diría que a nivel de sonidos, los nombres en portugués para los meses del año son muy rimables porque todos tienen el sonido U. Janeiro, febrero, marzo, abril, mayo. Todos terminan con U. Y ese está bastante fácil, de mayo. Recordando pues que no lleva la Y que nosotros solemos escribir. En inglés es May, en español mayo, en portugués va a ser mayo. Y este nombre proviene de una diosa, que es la diosa Maya, así se llama en la mitología romana, y era la diosa de la fertilidad. Por asociarla pues a ese mes
ya es cuando la primavera entró de lleno y todas las flores ya han salido. Entonces, convenía para ellos asociarla a una diosa de la fertilidad. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente tiene ese sonido otra vez vibrante para la J, pero notemos que tiene también una U nasalizada y nos aparece el sonido de la ñ acá, que ya hemos dicho que no es como la ñ del español en este caso, ¿verdad? Pero podemos simular como que fuese una ñ. Entonces tendríamos algo como junior, junior. Esta NI se viene a agregar a este sonido. Y claro, ¿verdad? Aquí hay una situación. Si la sonamos con O, podríamos pasar igual que esta, pero el sonido original debe ser una U. Junior, 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 junior es con una O, pero se parece bastante a una U, ¿verdad? Igualmente en el caso de Julio, pero en ese, nótese que no es la L del español, es esta que hemos dicho que siempre aparece con la LH. O sea, aquí NH y aquí LH que nos producen esos sonidos que son similares a una ñ en el español y a la L del español, ¿verdad? Junio, Julio. Ahí tendríamos más meses. Y en el caso de Juno, de hecho, cuando lo vemos así es como Juno, así, o eh, junio, que le decimos en español, en inglés es June. Ese era referente a otra diosa más, que es dentro de la mitología romana, es la diosa Juno, que era la diosa de de las doncellas, aquella mujer que quería casarse, le iba a poner una ofrenda a esta diosa en esta celebración para poder tener un esposo y tener un marido, ¿verdad? Esa era la diosa Juno. Bueno, llegamos a Julio y Agosto. Estos se parecen muchos, ¿verdad? Julio y Agosto hacen referencia en este caso a dos emperadores, a Julio César. Eh, Recordemos que Julio César fue víctima de una traición por el mismo Senado romano. El Senado romano tenía miedo a Julio César porque era muy poderoso, había tenido muchas batallas, era emperador y temían que en algún momento se volviera una especie de dictador, ¿verdad? Y viniese y eliminase a todos los senadores romanos. Entonces decidieron envenenarlo antes de que él se fuera a poner en contra del Senado. Es como que modernamente dijésemos que un presidente se pone en contra del aparato legislativo, y entonces decide desaparecer. Aquellos pensaron que eso quería hacer Julio César y por eso se adelantaron y lo envenenaron. Y para no dar sospechas después de su muerte, en honor a él, le dieron ese nombre a este mes, en honor a Julio César. Luego viene un sobrino de él, ¿verdad? Es nombrado emperador de, de Roma y se le ocurre, bueno, si a mi tío le dieron, ¿por qué no me dan a mí también un nombre de un mes? Y ahí sale Augusto César y de ahí viene Agosto, de ese otro emperador. Ya de allí para los últimos meses, originalmente no tenían nombres, sino que tenían números. Y fueron poniéndoles los nombres de los dioses y los nombres de esos dos emperadores. Pero de ahí en adelante creo que dijeron, ya no toquemos estos meses, vea, dejémoslos igual, vea, ya que no vaya a ser que vengan otros César y quieran seguir poniendo nombres. Entonces, los siguientes meses, como septiembre, como octubre, noviembre y diciembre, en todos estos meses lo que vamos a ver común es que esto viene de séptimo, o sea, séptimo, octo, de octavo, novem, de noveno y decem, de décimo, porque, como decíamos, originalmente eran 10 meses. Entonces tenían los nombres del orden, ¿verdad? Primer mes, segundo mes, tercer mes, y así sucesivamente.
Pero como se agregaron dos más para ajustar el calendario, entonces esos solo se movieron. Y resultaría pues que septiembre es septiembre, que le decimos nosotros, que viene en referencia al séptimo mes. Octubre, en referencia a lo que sería el octavo mes, aunque en realidad para nosotros hoy es el décimo, porque se suman dos. Noviembre, que sería en referencia al noveno mes, y diciembre. ¿Qué tienen estos en común? Que todos terminan en bru. Se escribe BRO, pero suena a bru. Y la pronunciación es muy parecida al español. Septiembre, con esa E nasalizada, esta M nos hace la referencia al sonido nasal. Octubre, que hay que ver acá que suenan muchas U. Vea, suena esta U, esa otra y esa otra, octubre. Noviembre, nuevamente, al igual que septiembre, es nasal, vea esa parte. Podemos representarla por una M o por una ñ, si se gusta. Y diciembre, que sería pues para el mes décimo. Bueno, vamos a dejar la clase de ahora hasta acá. Vamos a despedirnos. Mañana vamos a practicar con la pronunciación de estos meses, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en la clase de mañana, ya que los hemos presentado a lo que serían los meses du año. Bueno, vamos a despedirnos y nos veríamos primero Dios en la clase del día de mañana. Buen día. Chao, hasta luego.